El versículo 39 de Lucas 22 es donde empezamos hoy. Jesús salió como de costumbre al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó como a un tiro de piedra, más allá de ellos, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, toma de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un ángel del cielo se le apareció y lo fortaleció. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y su sudor era como gotas de sangre cayendo al suelo. Cuando se levantó de la oración y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, exhaustos de dolor. ¿Por qué duermen? Tienen que levantarse y orar para que no caigan en tentación. Mientras él todavía estaba hablando, se acercó una multitud y los guiaba el hombre que se llama Judas, uno de los 12. Se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Cuando los seguidores de Jesús vieron lo que iba a pasar, dijeron, Señor, ¿deberíamos atacar con nuestras espadas? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús respondió, no más de esto, y tocó la oreja del hombre, y lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, los oficiales del templo de Dios y los ancianos que venían por él, ¿estoy liderando una rebelión que vienen a mí con espadas y garrotes? Todos los días estuve con ustedes en los patios del templo y no pusisteis una mano sobre mí. Pero esta es su hora, cuando la oscuridad reina. Entonces, prendiéndole, le ataron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió de lejos. Pero cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron juntos, Pedro se sentó con ellos. Una sirvienta lo vio sentado ahí a la luz del fuego y lo miró de cerca y dijo, este hombre estaba con él. Pero él negó. Mujer, no lo conozco, dijo. Un poco más tarde, alguien lo vio y dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, yo no soy, respondió Pedro. Aproximadamente una hora después, otro afirmó, ciertamente este hombre estaba con él, porque es un galileo. Y Pedro le respondió, hombre, no sé de qué estás hablando. Justo cuando estaba hablando, el gallo cantó. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra que el Señor le había hablado. Antes de que el gallo cante hoy, me repudiarás 3 veces. Y salió y lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le pidieron que profetizara. ¿Quién te golpeó? Y dijeron muchos otros insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los maestros de la ley, y Jesús fue llevado delante de ellos. Si tú eres el Cristo, le dijeron, dínoslo. Jesús respondió, si se los digo, no me creerían, y si les pregunto, no me responderán. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Dios poderoso. Todos preguntaron, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Él contestó, tienes razón al decir que lo soy. Entonces dijeron, ¿por qué necesitamos más testimonio? Lo hemos escuchado de sus propios labios. Y así comienza la injusticia más radical
de la historia. Ni siquiera deberían haberse reunido temprano en la mañana, porque, como en casi todos los tribunales, tiene que ser de día. No puede ser de noche. Y ellos se reunieron mucho antes del amanecer. Y era una corte judía, debemos recordar eso, y les diré por qué al final. Bueno, ahora todo parecía estar en 3. Por eso puse el esquema en 3 para ustedes. Jesús es central para cada una de las situaciones. Y las personas deciden por sí mismas cuál va a ser su actitud hacia Él. ¿Cuál es el tipo de forma del pasaje? Y el primero muestra a Jesús agonizando en Getsemaní. Y las 3 cosas de Jesús en Getsemaní son primero que se estaba retractando de una copa que iba a beber. Y esa es una frase muy interesante, porque nos dice que Jesús no era tan valiente como los otros que iban a ser crucificados. Aparentemente, le estaba dando miedo. Ahora, muchas personas fueron crucificadas en esos días, incluyendo 2 ladrones, como veremos, y muchos de ellos fueron valientemente a su muerte. No retrocedieron como él. Y él estaba realmente atormentado por la idea. Y solo nos damos cuenta de por qué cuando miramos la palabra copa. ¿Qué era esta copa que era tan reacio a beber? Bien, como con la mayoría de las cosas en el Nuevo Testamento, la clave está en el Antiguo Testamento, donde la copa siempre fue un símbolo del enfado de Dios y la ira de Dios. Una copa que los pecadores necesitaban beber hasta el fondo. Y esto era seguramente la copa de la que Jesús se estaba alejando. Se dio cuenta de que por primera vez él y su padre iban a ser separados. Y por primera vez su padre estaría enojado con él. Y sabía cómo sería. Y por eso se atemorizó. Había disfrutado de la compañía de su padre todo el tiempo, y todo lo que dijo afirmó que era lo que el padre le dijo que dijera. Y ahora iba a haber una ruptura en su relación. Y esto se debe al hecho de que el padre iba a abandonarlo. Tan pronto como nuestro pecado fuera puesto en Jesús, su propio Padre le iba a tener que dar la espalda. Ese es el secreto de la cruz, y es un secreto que muchos se resisten a aceptar, porque nos dice que el mismo Dios le iba a dar la espalda, a su propio Hijo. Y estaba bajo tal presión que el sudor se convirtió en gotas de sangre en su frente. Y los médicos te dirán que esto es un signo de estrés extremo. Cuando estabas bajo tal presión que de los poros de la frente sale sangre y estaba cayendo sobre la tierra. La primera sangre de Jesús que fue derramada por ti en realidad fue en el jardín de Getsemaní. Y lo que sumó a sus problemas fue que los discípulos estaban todos dormidos. Estaban exhaustos por el dolor. También sabían que algo terrible estaba por suceder. Y es otra vez una de las facilidades humanas que cuando realmente nos enfrentamos al horror, dormir es muy bienvenido. Así que los discípulos estaban durmiendo de pura tristeza.
Y él volvió a ellos y les dijo, ¿por qué están durmiendo? La única vez que necesitaba compañía, ayuda y apoyo. Y aquí nos dice que vino un ángel y les dio apoyo moral. Si no creen en los ángeles, tendrás problemas con toda la Biblia, y particularmente con la historia de Jesús. Los ángeles están ahí en su nacimiento, en sus tentaciones en el desierto, y una y otra vez los ángeles intervienen. El único punto donde no lo hacen y donde no lo apoyaron fue cuando murió en la cruz. Pero en Getsemaní, los ángeles estaban a su lado cuando los discípulos no lo estaban. Es muy interesante. Ahora, en su arresto, que por cierto fue por los soldados del templo, no por romanos, soldados judíos vinieron a arrestarlos, liderados por Judas. Así que tenemos a Jesús, un judío, traicionado por un judío, arrestado por judíos. Estos son sus compatriotas. Y después de su arresto en el jardín, reprende a 3 personas. Primero a Judas, y le dice, Judas, me traicionaste con un beso. Y esa era la señal secreta que Judas había arreglado con las autoridades del templo. Sabrán a quién arrestar, estará en el medio de un grupo, así que al que bese es el líder. Pero qué señal para elegir, porque era una expresión de amor, una profunda expresión de lealtad. Judas, ¿me vas a traicionar con un beso? Esa fue la primera reprimenda. Luego tuvo que reprender a Pedro. Recuerden que Pedro fue uno de los que tenemos una espada y Jesús le dijo es suficiente. Y ahora Pedro usó esa espada que tenía para cortar la oreja de un hombre, uno de los guardias que arrestaría a Jesús. Y Pedro, recordando lo que había dicho Jesús, ahora necesitan tener una espada. Jesús quiso decir para protegerse a ustedes mismos, no para protegerme a mí. Él nunca dijo que había que tomar una espada para protegerlo a él. Estaba hablando de su futuro, cuando necesitarían protección. Y el querido Pedro, siempre el impetuoso Pedro, cortó la oreja del hombre, y Jesús dijo, Pedro, esa no es la manera. No te dije que tomaras una espada para protegerme a mí. Eso es lo que quiso decir y curó la oreja del hombre. Su nombre era Malco y luego se convirtió en parte de la iglesia primitiva. No está aquí, pero les digo que lo sabemos de otra parte. Que a Malco no solo Jesús le curó la oreja, sino también que le curó el corazón y se convirtió en parte de la iglesia. Y la tercera reprensión en los labios de Jesús fue que reprendió a los soldados por venir en la oscuridad. Les dijo, estuve enseñando abiertamente en el templo todos los días, a plena luz del día. Podrían haber venido y arrestarme en cualquier lugar, pero aquí están viniendo en la oscuridad. Él también los estaba avergonzando, porque solo cuando quieres esconderte de la gente, ¿qué haces? Eliges la oscuridad en lugar de la luz del día. Y se los dijo. No deberían estar haciendo esto, pero esta es su hora, cuando reina la oscuridad. Y ciertamente hay una oscuridad moral aquí. Y luego viene la historia más trágica de todas, creo yo, cuando Pedro negó tener nada que ver con Jesús. Y Jesús le dijo lo que haría. Recuerden, en el último estudio,
Pedro le había dicho a Jesús, aunque todos te abandonen, seré fiel, iré contigo a la cárcel, incluso moriré contigo. Siempre tendrás un compañero contigo. Y Jesús dijo, Pedro, antes de que el gallo cante mañana por la mañana, me vas a negar 3 veces. Eso demuestra que Jesús tenía el conocimiento previo de Dios. Y así resultó. En el patio de Caifás, donde estaban esperando a que Jesús vaya a juicio, encendieron un fuego y se estaban calentando las manos alrededor del fuego, incluyendo a Jesús, ahora atado y arrestado. Y una sirvienta, una muchacha, dijo, Pedro, tú eres uno de los suyos, ¿verdad? Y Pedro traicionó al Señor con una muchacha y dijo, no lo conozco. No hay conexión. Esa fue la primera. Luego, otro parado dijo, pero sí eres uno de ellos. No, no lo soy, dijo Pedro. Y en realidad es de otro evangelio que sabemos que comenzó a jurar que no conocía a Jesús. Y luego, una tercera vez, alguien dijo, pero tú eres Galileo. Eres del norte, tienes el acento de alguien que estaría con Jesús. Y Pedro estaba absolutamente furioso. Hombre, no sé de qué estás hablando. Y luego el gallo cantó. 3 veces negó a Cristo. Y entonces sucedieron 3 cosas. Una, el gallo cantó. Y 2, lo peor de todo, Jesús mismo, que estaba ahí atado y esperando el juicio, se giró y miró a Pedro. Esa mirada debió haber sido terrible. ¿Fue una especie de mirada de triunfo? Tenía razón, Pedro, ¿te diste cuenta? Te predije esto. No creo que Jesús ni por un momento se recordaría por tener razón. Creo que debe haber sido una mirada muy decepcionada. Pedro, ¿tú también? Los otros discípulos se habían ido todos. Pedro era el único que lo había seguido y ahora estaba en la casa de Caifás, en el patio. Y ahí es donde estuve con algunos miembros de la iglesia en una ocasión, se los conté la última vez, y todos oímos a un gallo cantar. Y fue el momento más significativo. Creo que todos estábamos pensando, Señor, ¿yo habría hecho esto? Y la respuesta, por supuesto, es que sí. ¿Por qué lo negó Pedro? Creo que la única respuesta es por cobardía. Y porque estaba tan asustado por su propia piel que tenía miedo y simplemente no se atrevía a reconocer que estaba con Jesús. Y la tercera cosa que sucedió, y esto lo puedo entender, Pedro salió y lloró amargamente. Debe haber sido un momento terrible para Pedro, cuando Jesús había dicho, sé que no eres el hombre valiente que crees que eres. Sé que me negarás 3 veces. Y ahora lo había hecho y Jesús lo miró tristemente, decepcionado. Y Pedro estaba desconsolado por esa mirada. Y simplemente salió y lloró amargamente, por su cuenta. Hay una secuela interesante de esto que obtendremos de otro evangelio. Unos días después de su resurrección, Pedro fue a pescar. Típico Pedro, simplemente no podía soportar quedarse en Galilea esperando a que sucediera algo y dijo, me voy a pescar. Y fue a pescar. Y trabajó toda la noche y no pescó nada. Y luego, cuando el sol salió,
Jesús estaba parado en la orilla, aunque no sabían que era él. Y Jesús dijo, lo estás haciendo todo mal. Tira tu red al otro lado del barco. Bueno, mi consejo es que si ves a alguien pescando y no está pescando nada, si le das el beneficio de tus consejos, no lo encontrarás muy bienvenido. Porque cuando un pescador no atrapa nada, a pesar de todos sus esfuerzos, no estará completamente abierto a tus consejos y a tu sabiduría, a menos no lo creo. Pero es interesante que esta figura desconocida en la orilla, después de la resurrección, dijo, tira la red hacia el otro lado. Y ellos lo hicieron y atraparon 153 peces de un solo tiro. Ha habido mucha discusión sobre por qué 153, y creo que la más divertida es que se dice que si tomas a los 12 apóstoles y los multiplicas por 12, obtienes 144. Y si tomas las 3 personas de la Trinidad y las multiplicas por 3, tienes 9. Y 144 más 9 es igual a 153. Es tonto, pero se sorprenderían lo que la gente piensa de algunos de los detalles de las Escrituras. Les voy a dar mi explicación simple. Eso es un montón de peces. Y luego se dieron cuenta de que el hombre en la orilla era Jesús. Y Pedro le dijo a Juan, es Jesús. Y saltó por la borda del bote y chapoteó hasta llegar a la orilla. Ahora, la orilla, ahí estuve en el mismo lugar. Son todo piedras. Y alguien que no conozco se ha llevado 3 de esas piedras de este tamaño y las ha cortado en forma de corazón. Y ahí, entre las piedras de hoy, puedes buscar 3 corazones en fila, repartidos entre las otras piedras. Es un recordatorio de lo que sucedió en esa orilla, donde Jesús sanó el corazón de Pedro, porque hay solo 2 ocasiones en los evangelios donde se menciona un fuego con carbón. Una fue donde Pedro negó al Señor, y el otro fue después de la resurrección, donde Jesús había preparado el desayuno para ellos y encendió un fuego. Y cuando Pedro llegó corriendo a la orilla, todo mojado, miró el fuego y recordó. Y luego Jesús le dijo 3 veces a Pedro, ¿me amas, Pedro? Más que los otros discípulos. Y Jesús estaba pasando deliberadamente por esas 3 negaciones del otro fuego para arreglar todo con Pedro. Y debe haberlo hecho. Hay algo aún más interesante. Hay diferentes palabras para amor en el idioma griego. Y la primera vez que Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas más que estos otros? Y Pedro respondió, lo sabes todo, no voy a decir lo que no es verdad. Me gustas enormemente. No usó la palabra amor. Y entonces Jesús se puso al nivel de Pedro y le dijo, Pedro, ¿solamente te agrado? Y Pedro dijo, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que me agradas. Y entonces no decía la palabra amor. Entonces Pedro le dijo, apacienta mis ovejas. Tú eres el primer pastor del rebaño. Pero esa es otra historia de después de la resurrección. Pero es interesante que Jesús lo dijo 3 veces alrededor del otro fuego. ¿Me amas? ¿Te agrado? Qué maestro que era Jesús, recogiendo a la gente y sanando sus corazones.
Ahora los soldados del templo se llevaron a Jesús para el juicio, y una de las ventajas de ser un soldado era que eran libres de hacer lo que quisieran con el prisionero. Era su privilegio burlarse de los prisioneros, y entonces comenzaron a burlarse de Jesús y a insultarlo. Habían oído que estaba siendo juzgado por querer ser rey. Así que le pusieron espinas e hicieron un anillo con ellas y le apretaron eso en la frente. Debe haber sido muy doloroso para empezar, porque son las espinas en Israel son enormes. Las púas son como de 2 o 3 pulgadas de largo, y la corona que tenía en la frente era para derramar más sangre. Esa es la segunda vez que se derrama su sangre. Hasta encontraron una túnica púrpura para ponerle, y se burlaron de él como rey, y lo golpearon. Una de las cosas que he notado en el sudario de Turín es que las marcas de una golpiza están en toda la espalda del hombre que estaba siendo cubierto por el sudario. Y cuando digo golpear, una flagelación romana era algo terrible. El látigo tenía diferentes hilos, y a lo largo de estos hilos se ataban cuerdas con trozos de metal, con trozos de hueso, en forma de mancuernas. De modo que cuando golpeaban el cuerpo hacían una cicatriz de 2 extremos. No sé si se pueden imaginar. Y el sudario de Turín, en la espalda, estaba cubierta de esos terribles latigazos. Y los soldados podían hacer eso, y lo hicieron. Y debe haber penetrado hasta los huesos y desollado la piel en pedazos. Y luego lo insultaron aún más vendándole los ojos y se turnaron para golpearlo. Y le decían: ahora profetiza, dinos quién te golpeó. Todo esto es bastante duro, grosero y cruel, pero se les permitía hacerlo. No era la voluntad de Dios que eso le sucediera a Jesús. Nunca se les permitió a los judíos torturar un cordero antes de sacrificarlo. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Así que todo esto fue extra. Dios predijo su muerte y de hecho la exigió, pero no exigió la tortura de antemano. Y Jesús pasó por todo eso, por mí y por ti. Pero no era el plan de Dios. Dios había planeado su muerte, pero con cada sacrificio, y hubo cientos de miles de muertes de animales, era una muerte rápida y limpia, sin torturas. Pero con Jesús, Él fue torturado antes de morir. Así llegamos a la primera parte de su juicio, y recuerden que es el tribunal judío el que todavía lo está juzgando. Y todavía no es el tribunal romano. Y los judíos estaban decididos a encontrarlo culpable de blasfemia, porque eso en la ley judía era un crimen capital. Y todavía lo es en la fe musulmana, en la ley musulmana, que es otro cuerpo de leyes que ha salido de la misma área del Medio Oriente. Y como saben, es por eso que Salman Rushdie se escondió, tenía que ser protegido de su muerte, porque consideraban que su novela, los versos satánicos, eran una blasfemia.
y por lo tanto dignos de muerte. Y por lo tanto, los musulmanes no dudaron en condenar a muerte a Salman Rushdie. Todavía está vivo, por supuesto, estaba protegido por la justicia británica, pero no había protección para Jesús, y lo estaban juzgando por el crimen capital de blasfemia. Y si podían descubrir un comentario blasfemo de Jesús, era un hombre muerto. Estaba siendo juzgado por la ley judía. Y entonces 3 de sus títulos salieron a discusión. El primero era el título El Cristo. Y le preguntaron, le demandaron, ¿eres tú el Cristo? Cristo no es ahora el apellido de Jesús. Es la palabra majestad. Es el Mesías. Es el Rey esperado, que los libraría de todos sus enemigos, y por siglos esperaron a que llegase el Mesías. Y hubo muchas afirmaciones falsas de ser el Mesías, y Jesús nos advirtió sobre ellas también. Aquellos que vienen y dicen, yo soy el que están buscando. Y le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y dijo, si les dijera no me creerían. Y ciertamente nunca me llamarían así. Así que pasaron a un segundo título porque él lo hizo. Dijo, pero ahora en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de Dios. Y esto también era verdad. Ahora les digo que Hijo de Hombre, se los he dicho antes, pero le digo de nuevo, es el título que se usó más de 80 veces en el libro de Ezequiel, donde simplemente significa ser humano. Y cuando Dios hablaba con Ezequiel, le decía Hijo de Hombre. Pero había un verso en el Antiguo Testamento, en Daniel, capítulo 9, versículo 27, donde hay otro Hijo de Hombre. Esta vez en mayúsculas, como quien va a venir en las nubes del cielo y regresará al cielo después de haber estado aquí. Ese es el Hijo de Hombre que Jesús recogió como título. No las 80 veces en Ezequiel, sino la única vez en Daniel donde se refiere a una persona divina. No solo a una persona humana. Y dijo, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, de ahora en adelante. Y eso fue algo tan directo que todos ellos preguntaron, bueno, ¿eres el Hijo de Dios entonces? Y esta vez dijo, tienes razón al decir que lo soy. Y allí con sus propios labios decía ser el Hijo de Dios. Yo soy. ¿Saben el significado de eso? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino a la verdad y la vida. Y cada vez que decía eso, reconocía que estaba afirmando ser Dios, porque enfatizaba el yo soy al duplicar esa palabra. Decía yo, ego, y yo, aime, que era lo que decía cada vez en griego, y ego, ¿saben lo que significa? Egoísmo, yo. Y aime también significa yo soy. Así que Jesús, cuando decía dos palabras juntas, estaba diciendo yo soy. Y esos sabían que era el nombre de Dios que Dios le había dado a Moisés. Y por fin tenían evidencia de su blasfemia, de sus propios labios. Tienen razón en decir que yo
yo soy. Y ellos dijeron, no necesitamos más testimonio. Se condenó a sí mismo de su propia boca, lo cual nuevamente era ilegal. No puedes condenar a un hombre por su propia boca. Podías condenarlo por la boca de otras personas. Pero sabemos por otros evangelios que no podían encontrar testigos que estuvieran de acuerdo, y Jesús fue condenado a muerte, no por lo que no era, no por lo que había hecho, sino por lo que dijo sobre sí mismo, en el cargo de blasfemia. Merecía morir. Así que el juicio había terminado en lo que respecta al juicio judío. Pero luego tenían un gran problema. La blasfemia era un crimen capital bajo la ley judía, bajo la ley de Moisés, pero no era un crimen bajo la ley romana. Y la ocupación romana en la tierra prohibía a los judíos ejecutar a las personas. Ellos podían solamente ejecutar a una persona denunciando a esa persona bajo la ley romana. Y esa fue la mayor injusticia del juicio de Jesús. Los judíos lo juzgaron por blasfemia y lo encontraron culpable. Pero eso se habría terminado con Poncio Pilato, que estaba ahí como un romano para gobernar con la ley romana. Por lo que ahora tenían que ir a Pilato y persuadirlo de que merecía la muerte. La ley romana no condenaba a un hombre por blasfemia. Y ahí está el dilema que tenían realmente. Lo habían declarado culpable por su propia boca, lo cual es ilegal, y no podían ejecutarlo porque era ilegal a los ojos de los romanos. Así que tuvieron que transferirlo a Pilato. Y no solo lo trasladaron, sino que cambiaron el cargo y lo cambiaron a traición. Y veremos a continuación que lo acusaron de traición, que estaba molestando a todos y que se negaba a pagar impuestos a los romanos. Lo cual no lo hacía, y también que reclamaba ser el rey de los judíos, lo que por supuesto era traición. Y eso explica por qué fue pasado a Pilato, como veremos. Ahora, como pueden ver, todos estos son incidentes que se acumulan para camino a la cruz, que fue el error más grande de la justicia en la historia del ser humano. Un hombre inocente nunca había sido ejecutado como lo fue Jesús. Y pueden ver cómo había decidido que iba a morir. Habían decidido ellos que iba a morir antes de juzgarlo. Estaban decididos a deshacerse de él. Y esa es la verdadera verdad de la cruz, el centro de la cruz. Y sin embargo, no eran solo los hombres los que estaban haciendo, sino Dios, y ese es el misterio más grande de todos, hasta que te das cuenta de que Jesús moría para pagar los pecados de todos los demás, no los suyos. Gracias nuevamente por escuchar.